Dicen que hay problemas tan enredados que solo un milagro puede desenlazarlos, que hay corazones atados por el dolor, por los celos, por las drogas, la enfermedad, la violencia, por la culpa o por el miedo. Pero también existe una madre, madre del Cordero de Dios, una mujer del cielo, plena de divinidad, capaz de tomar entre sus manos cada nudo de nuestra vida y transformarlo en paz. Esta advocación y su nombre casi se perdió entre los siglos, hasta que un futuro papa la redescubrió en una iglesia olvidada de Alemania, y desde entonces millones en el mundo han visto cómo sus nudos imposibles se desataban uno a uno. Quédate hasta el final, porque esta es la historia real de la advocación de la Virgen que desata los nudos, la madre que hoy, con paciencia infinita, sigue liberando corazones. María, la que desata los nudos. El nudo del alma. En la Alemania del siglo XVII, cuando el invierno parecía no acabar y las campanas de las iglesias resonaban sobre la niebla del río Lech, un hombre caminaba con el corazón hecho pedazos. Su nombre era Wolfgang Langenmentel, noble de Augsburgo, esposo atribulado, alma sin sosiego. Su matrimonio, que en otros tiempos había sido un jardín de promesas, se había marchitado bajo la sombra de los celos, la desconfianza y el silencio. Él sospechaba de todo y de todos. Ella se encerraba en su dolor, temerosa de sus arrebatos y de sus palabras duras. La casa que un día estuvo llena de música y de flores, ahora se hallaba fría, sin risas ni plegarias. Wolfgang, atormentado por su propio temperamento y el miedo a perderlo todo, acudió en busca del padre Jacob Rehm, un jesuita del colegio de Ingolstadt, conocido por su sabiduría y por su fe serena, una fe que parecía poder calmar hasta las tempestades del alma. Durante 4 encuentros, el presacerdote lo escuchó sin juicio, y juntos oraron a la Virgen María, pidiéndole que intercediera por aquel matrimonio que pendía de un hilo. En el último encuentro, el sacerdote pidió a Wolfgang que llevara consigo la cinta blanca que había atado las manos de los esposos en su boda, símbolo de su unión ante Dios. Pero aquella cinta ya no brillaba, estaba anudada, retorcida, como si reflejara cada pelea, cada herida no perdonada. El padre Rehm tomó la cinta y la sostuvo frente a una imagen de la Virgen María. La luz de una vela temblaba en el aire, y entonces con una calma sobrenatural, el sacerdote comenzó a desatar los nudos uno a uno mientras oraba. Madre Santísima, tú que enderezas lo torcido y aclaras lo oscuro, mira este lazo y a quienes lo unieron ante tu Hijo, desata sus nudos, restaura su amor. Cuando el último nudo cayó, la cinta volvió a ser blanca y tersa, como nueva. En aquel instante, Wolfgang sintió algo que no podía explicar, una paz que descendía como un río silencioso sobre su corazón. Esa misma noche regresó a casa. Su esposa lo recibió con los ojos húmedos, sin palabras de reproche. Y allí, en la penumbra de su hogar, los dos volvieron a amarse, con una ternura que solo nace después de la tormenta. El milagro había comenzado. La Virgen había desatado los nudos de su vida. Años más tarde, un descendiente de aquella familia, el canónigo Hieronymus Langenmantel, quiso dejar memoria del prodigio. Encargó a un artista de Augsburgo, Johann Georg Melchior Schmittner, una pintura que recordara el poder maternal de María. El pintor se inspiró en el relato del milagro y en las palabras del padre Rehm, que había dicho: «Los nudos del alma humana solo pueden ser desatados por las manos de la Madre de Dios». Así, sobre un lienzo de grandes dimensiones, Schmittner plasmó una imagen celestial. En el centro la Virgen María, envuelta en un manto azul profundo, coronada por 12 estrellas, sostiene una cinta blanca que le tienden 2 ángeles. En un extremo, la cinta está enredada y llena de nudos, en el otro, suave y luminosa. El rostro de María no muestra esfuerzo ni tristeza, sino paz, una ternura paciente, casi divina. Bajo ella, el arcángel Rafael guía al joven Tobías en su viaje, símbolo del alma humana conducida por Dios. Alrededor, una espiral de ángeles canta y danza, bañados por la luz dorada del Espíritu Santo. Cuando el cuadro fue colocado en la iglesia de St. Peter am Perlach,
Los fieles comenzaron a acudir en silencio. Algunos lloraban frente a la imagen, otros llevaban listones blancos y los depositaban a los pies del altar. Con el tiempo, se corrió la voz de que quienes oraban allí hallaban consuelo, reconciliación o milagros. Así nació la devoción a María Knuten Lösenin, la Virgen que desata los nudos. Durante siglos la imagen permaneció en aquel templo bávaro, casi olvidada, velada por las sombras del tiempo y el polvo de la historia. Pero María, como una madre paciente, esperaba el momento oportuno para volver a ser conocida por sus hijos. En el año 1986, un joven sacerdote argentino llegó a Alemania para estudiar teología. Se llamaba Jorge Mario Bergoglio. Durante su estancia, visitó la iglesia de San Peter, Amperlaca, y se detuvo largo rato frente a la pintura. Nadie sabe qué oraciones brotaron de su corazón, pero al salir de aquel templo, llevaba consigo una estampa de la Virgen y una certeza. Ella tiene el poder de desatar los nudos de la vida moderna, los del alma, los del miedo, los del pecado. Al regresar a Buenos Aires, Bergoglio comenzó a difundir esta advocación entre los fieles. Mandó reproducir la imagen y animó a rezar una novena a la Virgen que desata los nudos. Los frutos fueron inmediatos: matrimonios reconciliados, enfermos sanados, jóvenes que volvían a la fe. En poco tiempo, una marea de fieles acudía cada mes a la parroquia de San José del Talar, llevando cintas blancas en las manos, cada una con un nudo que representaba sus dolores, sus miedos, sus culpas. Allí, ante la imagen de María, las cintas eran colocadas en un cesto de oración. Día tras día, el templo se llenaba de exvotos, cartas, fotografías, flores, pequeños milagros. La Virgen había vuelto a actuar. Y años más tarde, cuando aquel joven sacerdote fue elegido Papa Francisco, el mundo entero conoció su devoción. Desde entonces, la Virgen que desata los nudos se convirtió en símbolo universal de esperanza, una advocación que une a creyentes de todas las naciones bajo una misma certeza: que no existe nudo que no pueda ser desatado por las manos de una madre. Las historias se multiplicaron. En Buenos Aires, una mujer que lloraba por la infidelidad de su esposo rezó la novena con una cinta entre sus dedos. El último día, él regresó pidiendo perdón, diciendo que algo en su interior le había cambiado. En Alemania, una anciana enferma dejó su silla de ruedas después de orar ante el cuadro original, diciendo: «Ella desató el nudo de mi dolor». En México, una madre rezó al borde de una cama de hospital por su hijo moribundo. Al 9º día, el joven abrió los ojos y pronunció su nombre. Cada testimonio, cada lágrima, cada flor dejada en un altar son hilos de un mismo manto, el manto de María, que une lo roto, restaura lo perdido y transforma el llanto en consuelo. En los templos dedicados a esta advocación, las paredes están cubiertas de cintas blancas. Cada una lleva el nombre de alguien, una súplica, una esperanza. No hay día en que no se repita el milagro: una madre que perdona, un hijo que regresa, un corazón que vuelve a creer. La Virgen no corta los nudos, no destruye lo que está dañado, sino que desata con amor y paciencia, uno por uno, hasta que la vida vuelve a fluir. Antes de conocer algunos de los milagros más sorprendentes de esta devoción, te invito a quedarte hasta el final del video, porque allí rezaremos juntos la poderosa oración a la Virgen que desata los nudos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Alas de Fe, comparte este video y cuéntanos en los comentarios si conocías esta advocación tan especial de María, la Madre que transforma lo imposible en paz. Te
Te agradezco y sé que puedo contar contigo. Gracias. Ahora continuemos. 3 milagros de la Virgen que desata los nudos. La reconciliación imposible. El matrimonio que volvió a unirse. Ocurrió en Buenos Aires, a comienzos de la década del 2000. Una mujer acudió cada día al santuario porteño de la Virgen que desata los nudos. Llevaba consigo una cinta blanca enrollada entre los dedos, símbolo de la vida familiar que se le escapaba entre las manos. Su esposo la había abandonado tras 20 años de matrimonio, y la casa, antes llena de voces, se había vuelto un silencio sin fin. Cada tarde se arrodillaba ante la imagen, miraba las manos de María que desataban la cinta y susurraba: «Madre, desata este nudo que me asfixia. Si es voluntad de tu Hijo, devuélveme la paz». Semanas después, mientras encendía una vela frente al altar, escuchó detrás de ella una voz quebrada. Era su esposo. Había llegado sin avisar, movido por una sensación inexplicable de nostalgia y arrepentimiento. Dijo que en sueños había visto a una mujer vestida de azul, con una cinta blanca entre las manos que lo llamaba por su nombre. Aquella noche, los dos regresaron a casa, y aunque las heridas tardaron en sanar, el milagro fue evidente. El lazo roto se había restaurado, nudo por nudo, bajo el amor silencioso de María. Desde entonces, miles de parejas han dejado sus cintas ante la imagen, pidiendo lo mismo: que la Virgen alice el hilo del amor antes de que se quiebre. El niño sanado. El milagro en la clínica de Salta. En el norte de Argentina, en Salta, una madre joven llegó al hospital con su hijo de 3 años, gravemente enfermo. El diagnóstico era oscuro: un trastorno neurológico progresivo, sin esperanza médica. Las noches se le volvían eternas, y el sonido de los monitores era un rosario de dolor. Una enfermera, al verla llorar, le entregó una pequeña estampa de la Virgen que desata los nudos y le dijo con ternura: «No pierdas la fe. Ella sabe desenredar hasta los hilos más torcidos». La madre colocó la estampa bajo la almohada del niño y comenzó a rezar cada día, repitiendo entre lágrimas el rosario de los nudos. En la 3ª semana, los médicos notaron una mejoría inexplicable. El niño había comenzado a mover las piernas, luego los brazos, y finalmente volvió a hablar. Las pruebas posteriores mostraron algo desconcertante. El daño neurológico había desaparecido sin rastro alguno. El médico principal, hombre de ciencia, pero también creyente, escribió en su informe: «No encuentro explicación médica a la recuperación del paciente. Si hay una intervención, no pertenece a este mundo». La madre guardó la estampa, ya gastada y húmeda de lágrimas, y cada año regresa al santuario a dar gracias. En su testimonio siempre repite la misma frase: «Cuando los médicos ya no podían, ella desató el nudo de la enfermedad». El preso liberado, un alma que volvió a la luz. El tercer milagro fue relatado en México, en una prisión del estado de Puebla. Un hombre condenado injustamente por robo y violencia había perdido toda esperanza. En su celda apenas quedaba un crucifijo de madera y una pequeña imagen de la Virgen que desata los nudos, que un capellán le había entregado durante la visita pastoral. Cada noche, el hombre repetía la misma oración: «Madre, desata el nudo de mi vida». Una madrugada, mientras dormía, soñó que una mujer de rostro luminoso entraba en su celda. En sus manos llevaba una cinta negra, llena de nudos, que poco a poco iba enderezando hasta volverla blanca. Al despertar, sintió una paz que nunca había conocido. Días después, se reabrió su caso judicial por una irregularidad en el proceso y falsos testimonios de testigos pagados.
Los nuevos testimonios demostraron su inocencia en uno de los cargos principales y fue liberado tras años de encierro injusto. Sin embargo, el verdadero milagro no fue la absolución, sino la conversión. Aquel hombre comenzó a visitar hospitales y cárceles, llevando imágenes de la Virgen y relatando su historia. En su voz, temblorosa pero firme, siempre decía: «Ella no solo desató el nudo de mi prisión, sino el de mi alma». Cada testimonio, cada lágrima, cada cinta que cuelga ante su imagen en templos de todo el mundo, forma parte del mismo milagro silencioso, la acción maternal de María en los rincones donde el alma humana se siente atrapada. Los fieles aseguran que, al rezar ante ella, los hilos invisibles de la vida comienzan a ordenarse y lo que parecía imposible se vuelve claro, como una cinta blanca extendida hacia el cielo. Por eso, su devoción sigue creciendo, porque la Virgen que desata los nudos no solo resuelve los problemas, sino que enseña a los hombres a confiar, a esperar y amar, aún en medio de los enredos del dolor. Ahora, como te prometí, te entrego la oración a la Virgen que desata nudos, agradeciendo que hayas llegado hasta aquí. Seguro que tu fe y devoción harán que tus ruegos sean escuchados. Virgen María, Madre del amor hermoso, Madre que jamás abandona a un hijo que clama por ayuda, Madre cuyas manos trabajan sin cesar por sus hijos amados, impulsadas por el amor divino y la infinita misericordia que brota de tu corazón. Vuelve tus ojos compasivos hacia mí y mira el nudo que hay en mi vida. Tú conoces mi desesperación y mi dolor, sabes cuánto me paralizan estos nudos. María, Madre a quien Dios confió el poder de desatar los nudos de la vida de tus hijos, confío hoy la cinta de mi vida en tus manos. Nadie, ni siquiera el maligno, podrá arrebatármela de tu protección. En tus manos no hay nudo que no pueda ser desatado. Madre poderosa, con tu gracia y tu intercesión ante tu Hijo Jesús, recibe hoy este nudo, menciónalo. Desátalo para la gloria de Dios y déjame libre de las ataduras que me oprimen. María, que desatas los nudos, ruega por mí. Amén.